Bueno, el tema da para mucho, por supuesto, muchísimo análisis respecto a lo que ocurrió durante la jornada de este día domingo, lo que va a pasar en la segunda vuelta. Y tenemos a nuestro invitado, al analista político Patricio Gajardo. Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. Y la primera duda que nos surgía y que conversábamos con Patricio Muñoz es respecto a la participación. ¿Se puede hablar que 6.600.000 personas fue un número exitoso o que fue algo malo en comparación a lo que ocurrió en la última elección presidencial? Fue bajo. En realidad, en la época en que había voto obligatorio, votaban un promedio de 7.200.000 y sin embargo tuvimos 6 millones, no alcanzaban los 7 millones. Entonces quiere decir que hay una baja votación. Para que hubiera sido exitosa esta votación tendría que haber superado, o por lo menos superado los 7.200.000 o en lo posible haber alcanzado 7.500.000. Pero aunque el universo de votantes haya sido distinto en relación a que ahora, al ser un voto obligatorio, superaba los 13 millones, un poquitito más, 13 millones y medio de votantes, y antes los inscritos eran poco más de 8.200.000 personas. Claro, pero la inscripción automática lo que apuntaba era básicamente a tratar de primero superar este rasgo etario que tenía la inscripción obligatoria, la inscripción, digamos, voluntaria, en la cual los jóvenes eran los que menos votaban. Piensa tú que cuando había inscripción voluntaria, el grupo etario entre los 18 y los 29 años era el 5% del claustro electoral. En la elección municipal, que no es comparable con la parlamentaria, a pesar que votaron muy poca gente, 47%, subió, eso sí, ese grupo etario de 9% a 15%. Es decir, quiere decir que de alguna forma el voto joven está incorporándose muy lentamente. Habría que ver qué pasó con el voto joven en esta elección. Claro, que es una cifra que hay que depurar. Aquí hay que depurar. Claro, sí. Porque en el fondo lo que tenemos es una cifra a ciegas. Tenemos 6.600.000 personas, no sabemos cómo está compuesta. Pero cómo está compuesta, que eso es muy importante para ver justamente si los jóvenes están o no se están incorporando al voto. Ahora, que con ese universo grande fueran más, es algo que ya no se logró y va a instalar una discusión donde quiero pedirle una proyección, pero también una opinión, porque Michelle Bachelet, que es la candidata que más votos obtuvo, en la víspera de esta elección, dijo: yo he cambiado de opinión y creo que hay que volver al voto obligatorio. Y cuando dice eso, como que pone en jaque el cambio incluso antes de haber visto la cifra. ¿Qué cree usted que va a pasar? Yo creo que se va a instalar nuevamente el tema, más si hay una propuesta de reforma constitucional. Yo creo que van a haber dos puntos que van a estar presentes. Uno, el tema de la reelección, que va a ser una discusión que ya de alguna manera en la nueva mayoría ha estado presente. Es decir, que haya una posibilidad de una reelección, a lo mejor por una sola vez, pero que haya una posibilidad de reelección, cosa que a mí no me parece muy, digamos, positivo. Y el tema del voto obligatorio nuevamente va a salir en discusión. De hecho, la Democracia Cristiana, Ignacio Walker, ya apoyó esa posibilidad, a pesar que Michelle Bachelet fue mucho más vaga en cuanto de que era partidaria de reponerlo. Dijo que lo único que dijo fue que parece que los chilenos no nos gustaba votar tanto, sino que estábamos obligados a votar. Eso fue lo que dijo ella. Yo quería cambiarlo de tema, Patricio, y quería preguntarle por esto que de alguna manera lo echábamos un poquito a la broma con la PIA en el comienzo del programa, y que tiene que ver con que siempre después de una elección todos ganan. Y da lo mismo cómo les vaya, pero todos ganan. De hecho, por ejemplo, Tomás Jocelyn Hall tiene una votación ínfima y él se encargó de rescatar la dignidad que tenía su actitud, su votación, en fin. Todos rescatan algo. Nadie dice, en realidad perdí, fracasé, me fue como la mona. Y yo quería saber la lectura de un analista político de estas cifras. 46 Bachelet, 25 Matei. Me voy a centrar en ellas no porque quiera dirigir el debate, sino que porque ellas van a pelear la segunda vuelta. Entonces, allí, objetivamente, ¿quién ganó y quién perdió? A ver, yo les pido, siempre he dicho que después de las elecciones, más que los discursos, hay que ver los gestos y las actitudes. Yo creo que la CEP primero fracasó rotundamente, y hay que decirlo de forma explícita, porque a partir de la CEP la estrategia de la nueva mayoría cambia. Todas las encuestas, a pesar de que no le achuntaron para nada con los datos, indicaban de que la segunda vuelta era muy probable. Casi ninguna indicó que iba a haber solo una sola vuelta. Y la estrategia de la nueva mayoría se posiciona a partir de la CEP, que va a haber una primera vuelta, que va a haber solamente una elección y que va a ganar Bachelet en primera vuelta. Bueno, demostramos ya que la CEP se equivocó en forma rotunda. Recordemos que le asigna 14% a Evelyn Matei, y muy lejos del 25% que obtuvo. También fracasa en Parisi, que no es menor, porque Parisi todas las encuestas lo colocaban en tercer lugar, y va a ser más con Ricardo Minami, que eso es bien interesante analizarlo. En relación a digamos, el posicionamiento de las dos candidaturas, yo creo que
yendo a Bachelet, Bachelet obtiene un muy buen resultado, creo yo, en temas parlamentarios, lo cual no es menor, porque muchas veces el voto parlamentario va unido a la figura presidencial. Entonces, logró doblajes, a pesar de que no tantos como ellos aspiraban, pero sí logró doblajes interesantes. Hay un muy buen resultado para el Partido Comunista, para los dirigentes estudiantiles, eso hay que destacarlo, porque tuvieron resultados bastante contundentes, incluso algunos como Gabriel Boric, que no iba por la nueva mayoría, sino que iba por una línea autónoma. Y se creía que podía perder incluso. Por lo mismo, porque ahí el sistema binominal no lo favorece, sin embargo, tuvo muy buen resultado. Entonces, los dirigentes estudiantiles, hay una legitimidad democrática bastante importante. Para Matei es clave, es decir, ella debería estar más contenta que ninguna, porque primero partió con varias complicaciones en su inicio. Hubo complicaciones en términos de apoyo, el partido apoyó más la UDI que Renovación Nacional, hubo críticas casi hasta el último momento. O sea, ahí pasó de ser rojo, digamos, un septiembre rojo, además, con un presidente muy posicionado con los 40 años del 11 de septiembre. Y sumémosle y agreguémosle que si no pasaba la segunda vuelta, la figura de Evelyn Matei pasaba a ser también un liderazgo testimonial. Ahora se transforma ella, y porque es mérito exclusivo de ella el paso a la segunda vuelta, entonces en un liderazgo potencial que puede tener proyecciones a futuro. Es decir, no es solamente, independientemente que pierda en la segunda vuelta, pero sí ella se transforma en un liderazgo interesante. Patricio, otro punto interesante, tú lo mencionabas, es el tercer lugar que quedó para Marco Enríquez Ominami, aunque fue igual bastante estrecho con Franco Parisi. Estrecho, sí. Y en comparación a la elección pasada también, porque Marco Enríquez ahí tuvo 1.400.000 votos, el 20% de las preferencias, y ahora baja considerablemente. Eso significa que sus votantes ahora se dividieron en el resto de los candidatos alternativos, claro, a Michelle Bachelet y Evelyn Matei. Quizás en esta elección podría ser una de las lecturas que se le da. Es algo que se puede ver, pero creo que el discurso de Marco Enríquez Ominami, hay varias lecciones que uno puede sacar de él. Primero, que las campañas sirven, que vemos un Marco Enríquez Ominami mucho más sólido, con mayor proyección política, con mayor capacidad de negociación, si es que estamos hablando de reformas constitucionales, que saca a algunos parlamentarios, forma un partido ya constituido, y lo relevante es que Parisi, que había tenido por lo menos una proyección muy interesante, que lo superaba siempre a Marco Enríquez Ominami, queda en un cuarto lugar, lo cual no es menor, sin partido, solo, y probablemente yo creo que sin mayores proyecciones en términos de figuración posterior, justamente por lo mismo. ¿Queda entonces consolidado Marco Enríquez para pensar en una eventual futura postulación? O una futura postulación, o entrar como un actor político relevante, que eso es lo que le importa a Marco Enríquez Ominami. Yo creo que él está haciendo una carrera de largo aliento, es decir, y dio pasos de madurez que me parecen sumamente interesantes. Se transformó, dejó de ser la novedad, pero apostó a ser un protagonista de la política chilena, y creo que lo logró en esta elección. Cuando habla Patricio Gajardo de ese poder de negociación de Marco Enríquez, ¿tiene que ver con esa declaración de anoche? Inmediatamente después del resultado, él dice: mi candidata en la Asamblea Constituyente. En el fondo él está diciendo: ya, si quieren mi voto, si quieren mi simpatía, que no está mal, soy tercero, sí, claro, hablemos de cambios reales. Bueno, esa es la apuesta que él siempre hizo para tratar de diferenciarse con respecto a Michelle Bachelet. Es decir, de que la nueva mayoría no tenía ni la capacidad ni la voluntad. Es un punto preciso. Sí, claro. En cambio, él sí tenía la voluntad de llevar a cabo los cambios. Entonces, el énfasis estuvo muy bien enfocado. Yo creo que aprendió el error de la declaración que hizo sobre el 29%, tan recordada, cuando le da el apoyo a Frey en esa segunda vuelta, que le costó tanto, y yo creo que lo afectó muchísimo en términos de su posicionamiento político, sí, y apostó no por nadie, sino por una propuesta que podía ser mucho más convocante a sus propios electores. No dice nombre. Pero dice directamente que no apoyara la Constitución. Claro, pero en el fondo está diciendo, bueno, condicionemos, como dice Patricio, a ver, en este mes que queda, vamos a ver si hay una voluntad explícita a lo que yo estoy planteando, que es la Asamblea Constituyente. Entonces vamos a ver si el discurso va por ese lado o va por ambigüedades en ese plano. Porque efectivamente la nueva mayoría en muchos aspectos va a entrar en un proceso de tener que llevar a cabo definiciones que no ha tenido que entrar por los 9 candidatos y porque estaba en primera vuelta. Pero ahora sí va a tener que entrar en definiciones concretas. De hecho, el mismo Partido Comunista no se sabe si se va a incorporar o no, porque el Partido Comunista decidió hacerlo después de la elección del 17, dependiendo del resultado.
Patricio Guajardo, vamos a comentar la elección senatorial, que hay algunas cositas bien muy entretenidas ahí, pero antes yo quería hacerle la última pregunta de la elección presidencial, porque hay un análisis que se hace respecto de la votación de Bachelet. Para mucha gente, y perdone la analogía si no es de lo más fina, pero Bachelet es un Ferrari. Bachelet es la mejor candidata desde el punto de vista carisma, marketing que puede existir. Una persona que despierta simpatías, amores, idolatría. Es una marca. Es una marca y es una marca tremendamente consolidada. Por ende, el trabajo que había que hacer con ella era evidentemente un trabajo de solo hacerla crecer. Y hay gente que cree que a nivel de comando, a nivel de estructura, de partidos, la pega se tiene que haber hecho mal. Para sacar 46% de los votos con una candidata como Bachelet, se tiene que haber hecho mal. ¿Comparte ese análisis usted? No, yo creo que se hizo una buena pega. Lo que pasa es que las encuestas hicieron una mala pega. Y aquí hay cosas bien claras. Yo creo que se hizo una muy buena pega. La estrategia yo creo que fue impecable, la nueva mayoría. Y en Chile tenemos un voto muy fragmentado y las elecciones no son pan comido nunca. Y eso tenemos que aprender. Y creo que la CEP, y vuelvo a culpar a la CEP porque va a ser la CEP la que cambia el giro, y desde que se plantea la CEP y que dice que no hay ninguna posibilidad de que haya segunda vuelta, la nueva mayoría adopta esa estrategia y creo que fue el peor error. Por adoptarlo, entonces aparecen como derrotados cuando tienen un excelente resultado, y es innegable que la estrategia de campaña fue impecable. A ella la colocan en un posicionamiento casi mesiánico, distante, y me parece que era lo que tenía que hacer, siendo ella la candidata que va en primer lugar y casi que se transforma en el escenario de la campaña. Ella no era una candidata más, era el escenario de la campaña. Es decir, lo que ella dijera, sí o no, tenía relevancia significativa para los 8 candidatos restantes. Por lo tanto, mientras más sutil fuera y sumado a un grupo muy heterogéneo, más que nunca heterogéneo. De hecho, no se conoce una coalición entre la democracia cristiana y el Partido Comunista en la historia así mundial. Recordemos que la democracia cristiana en general está en el sector de derecha en todos los países del mundo. En Chile se ubica a la centroizquierda, pero es una situación excéntrica, no es una situación común. Revisemos entonces la senatorial respecto a la elección ahí mismo. Tenía que ver también el factor, por supuesto, de la figura de Michelle Bachelet a la hora de, por ejemplo, generar doblajes en varios distritos, en varias circunscripciones. ¿Era importante estar con ella? ¿Y qué pasó después? Vamos a revisar en Santiago Oriente, que también es bien interesante. Muy interesante. Bueno, yo creo que el mensaje, y en ese sentido, yendo a la pregunta anterior, que también se ganaba Patricio, si se hizo una buena campaña o no, yo creo que los doblajes que se consiguieron, a pesar que se contrarresta por el de Bio Bio Costa, por la Jacqueline Van Rysselberghe, que ahí tenían un doblaje la Concertación o la nueva mayoría y que se pierde, pero de alguna forma la estrategia de Bachelet de plantear que el cambio requiere doblajes y nuevas mayorías, y ahí volvamos al sistema binominal, que el sistema binominal también apoyó. Por ejemplo, en Antofagasta, Pedro Araya no habría salido sin el sistema binominal. Exacto. Entonces, lo que se cuestiona tanto, muchas veces conviene a los dos bloques, no solamente al bloque de la alianza como se plantea, sino que muchas veces la concertación resulta también conveniente. Los que no salen ganando son los terceros y los cuartos, pero los primeros y los segundos siempre son beneficiados por el sistema binominal. Pero el tema ahí, más que sacar el cálculo de si me sirvió o no, me imagino que es un tema ético, valórico, de concepción de qué es la democracia, ¿no? Yo me imagino que... A ver, Patricio, es que hay una cosa que es bien importante. Nunca hay que entender la política solo como objetivo. Evidentemente que hay objetivos, pero también uno de los objetivos es la conquista por el poder. Y cuando no entendemos la política en esos términos y pensamos solamente en el bien público y el servicio público, que me parece muy válido, estamos prescindiendo, es como ir a jugar fútbol y no meter goles. ¿Ok? Tú cuando vas ahí está el compañerismo, el aprendizaje a compartir con otros, a trabajar en equipo, hay miles de valores. Y así también en la política. Pero una de las cosas que uno tiene que aprender es que hay una conquista por el poder, y eso es así, aunque a la gente le guste o no le guste. Y los políticos, mientras no lo plantean a lo mejor de manera explícita, que ese es uno de los objetivos, no es el único, por supuesto, pero es uno de los objetivos,
que está presente en todas las decisiones que toman, es porque no están hablando con lo que realmente están compitiendo. Oiga, Patricio, nos pilló el tiempo, pero yo antes que se vaya quería preguntarle por una elección que era emblemática, y aquí usted me dirá si es o no más importante Santiago que otros lugares, pero al margen del equilibrio de fuerzas, en Santiago, en la senatorial, la UDI pierde a sus dos cartas. Lawrence Goldborn lo sentía seguramente como una carta ganadora, una carta que iba a arrasar. Sí. Y no sé si Pablo Salaquet, con un rival grande como Alamán, estaba en el mismo término, pero la mejor posibilidad era que ellos ganaran sus dos senadores aquí. Los pierden los dos. ¿Es más doloroso que perderlo en otra parte de Chile? Y más en este caso porque particularmente los dos, tanto Goldborn como Andrés Alamán, más que Salaquet, pero la figura de Osandón, Goldborn y Alamán eran figuras que se estaban posicionando como presidenciables para el 2017. Particularmente la figura de Goldborn porque era la figura que se pensaba que contrarrestara el intento del retorno de Piñera para el 2017, con una figura de la UDI fuerte, potente, que compitiera. Sin lugar a duda, por la cantidad de votantes que tiene la región metropolitana, pasa a ser un distrito electoral sumamente decisivo en cuanto a las proyecciones políticas que permitan o no contrarrestar un retorno de Piñera en el 2017, que está presente en el debate y en la discusión política. Patricio Guejardo, muchas gracias por venir a conversar con nosotros.